a don Óscar Arce Carvajal, quien moderará esta mesa. Don Óscar es licenciado en Relaciones Internacionales, con énfasis en Política Internacional de la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con estudios de maestría en Administración de Negocios de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica y con estudios superiores en Administración de Tribunales en la División de Administración Pública de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, y Derecho Comunitario Europeo en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es asesor principal del ILANUD, donde ha laborado por más de 30 años. Tiene amplia experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos de cooperación internacional en materia de prevención del delito y justicia penal. Su trayectoria en el ILANUD lo ha llevado a acompañar activamente la gestión de distintos procesos de mejoramiento y reforma de los sistemas de administración de justicia en países de América Latina y el Caribe. Es autor de la obra Cooperación Internacional y Justicia Penal. Damos la palabra al señor Óscar Arce. Gracias. Buenos días, queridos amigos y amigas. Buenos días, señores de la mesa que me acompañan. Bienvenidos a este primer panel sobre el tema la situación de la criminalidad y la justicia penal en diferentes regiones del mundo. Como seguramente ustedes ya se han dado cuenta, nuestro programa es muy interesante, tiene una riqueza temática fabulosa, pero también es muy denso. Así que el uso adecuado del tiempo va a ser fundamental para poder disfrutar a gusto ese platillo temático que nos ofrece el programa. En ese sentido, solicito a nuestros panelistas ajustarse a los 15 minutos que se les ha otorgado para su presentación. Al final de sus exposiciones, si el tiempo lo permite, vamos a tener un lapso para preguntas y respuestas. Así que les pongo ese reto a nuestros panelistas de ajustarse al tiempo para dar el ejemplo a los panelistas que vendrán después en los otros temas. Aquí me han pedido que aplique que yo le digo la lámpara de Aladino, que es para manejar el tiempo. Este aparato está programado para los 15 minutos. Durante los primeros 11 minutos va a estar en verde, es un semáforo. Durante los siguientes 4 minutos va a estar en amarillo. Aquí va a sonar una campana, ¿verdad? Y ustedes se alertan de que ya tienen que empezar a cerrar. Y al final, y se cambia a rojo. Al final del tiempo va a sonar nuevamente la campana y ustedes van a saber que el tiempo se agotó. En el caso de la doctora Akane, ellos van a tener 30 minutos porque es interpretación sucesiva. Así que ahorita está programado para 30, después lo pondremos a los 15 como dije. Sin más preámbulo, entonces, recibimos a la señora Tomoko Akane. La señora Akane es abogada por la Universidad de Tokio, máster en Ciencias de Justicia Penal por el Instituto de Investigación de Japón. Fue fiscal de los distritos de Nagoya, Tsu, Yokohama, Sendai y Tokio, profesora de la Universidad de Nagoya en Derecho, directora de la División de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de Japón, directora del UNAFEI, Instituto Hermano Nuestro, de 2013 a 2014. Actualmente es la directora general del Instituto de Investigación y Formación de la Consejería de Justicia de Japón. Le damos la bienvenida a la doctora Tomoko Akane y el uso de la palabra.
様こんにちは。 Muy buenos días tengan todos ustedes. 日本国法務省法務総合研究所の茜と申します。 Me llamo Tomoko Akane, directora general del Instituto de Investigación y Entrenamiento del Ministerio de Justicia de Japón. 以前、日本にあるイランムードの姉妹機関であるユナフェの所長を務めたこともあります。 Anteriormente estaba a cargo de la dirección de la UNAFEI, el cual es un instituto hermano de GANUD. 今映っているのは私が今いる、法務省の庁舎なんです。 La foto en el diapositivo que ustedes pueden observar el edificio del Ministerio de Justicia de Japón, donde trabajo yo. 本日の話題です。 Estos son el tema de hoy. まずはイラムードの40周年誠におめでとうございます。 En primer lugar, me gustaría felicitar a ILANUD en su 40 aniversario. イラムードは長年にわたり犯罪防止と刑事司法制度のより良い運用を目指して活動してきました。 Con una historia de 40 años en el campo de la prevención del delito y tratamiento de los delincuentes, ILANUD ha estado trabajando para mejorar la justicia penal por más de una generación. このような歴史的イベントに参加させていただき、誠に光栄に存じます。 Me siento muy honrada y privilegiada de estar presente en esta ocasión memorable e histórica. イラムードのため長年尽力され、またユナフェの古くからの友人であるカランザ所長に対し、改めて尊敬と感謝の念をお伝えしたいと思います。 Y me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento, muy respetado y un amigo de mucho tiempo de UNAFEI, el señor Eliasa Carranza, director de INARUD, y por haberme invitado. ユナフェとイラヌードはいずれも国連の犯罪防止刑事司法プログラムネットワークの一員で長年良い関係を続けてきました。 Como la mayoría de ustedes saben, UNAFEI y INARUD hemos cooperado activamente durante muchos años como miembro de la red del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuencia y ha mantenido fuertes lazos con el INARUD. 薬物犯罪の防止や刑務所改革などに関してここサンホセにおいて国際セミナーを共同で開催したりしました。 Tal como hemos celebrado conjuntamente los seminarios internacionales relacionados con el tema de la prevención de delitos y la reforma penitenciaria, entre otros. また、カランサ所長は何度もユナフェにエキスパートとして来てくれました。 Y el señor Carranza ha invitado a UNAFEI varias veces como profesor experimentado. イラヌードはラテンアメリカ地域において大いなる貢献をしてこられたと承知しております。これからも期待しております。 Considero que ILANUD ha contribuido en gran medida en la región Latinoamérica y quisiera depositar mi esperanza a su esfuerzo en el futuro. さて、日本の法体系刑事司法制度につきまして少し申し上げます。 Ahora quisiera aprovechar este espacio para explicarles muy brevemente sobre el sistema jurídico y de justicia penal de Japón. 19世紀後半以降の改革、そして第二次世界大戦後の改革により、今では日本は大陸法系とアメリカ法、コモンロー系との混合形態をしております。 El sistema jurídico y de justicia penal se ha reformado en el final del siglo XIX y más tarde y después de la Segunda Guerra Mundial, el actual sistema jurídico y de justicia penal en Japón es una mezcla de los sistemas continentales y de los Estados Unidos, derechos o sistemas de common law. 私が知る限り、
コスタリカを含むラテンアメリカ諸国も歴史的に見て日本と似通った点があると承知しております。 Entiendo que este sistema legal de Japón puede ser similar a muchos países de Latinoamérica, incluso Costa Rica. 私の本日の話が何かの参考になればと思っております。 Espero que al compartir la situación del crimen en Japón pudieran tomar como una referencia en cierta forma en sus países. 日本は世界一安全な国を目指してという方針を掲げて犯罪の少ない社会を目指して努力しております。 El gobierno de Japón ha abogado por una política llamada Hacia Japón como el país más seguro en el mundo, cuyo objetivo es realizar una sociedad sin crimen. 現在においても日本は諸外国に比べて犯罪が少なく安全で平和な社会を保てております。 De hecho, Japón ha disfrutado de una sociedad relativamente segura y pacífica, porque experimenta menos delincuencia en comparación con muchas otras regiones del mundo. しかし、そのための手段として犯罪に厳しくという方針は取っておりません。 Sin embargo, debo decir que el éxito de Japón no fue el resultado de duros con las políticas del crimen. もちろん、刑事司法の効率的で効果的な運用は重要です。 La clave para reducir la delincuencia no es para detener y encarcelar a tantos delincuentes. 日本では法の支配と人権尊重の精神に基づいて犯罪者の再犯防止という点に、特に焦点を当てています。 Como sea posible en las cárceles. Más bien, me gustaría hacer hincapié en la importancia de una gestión eficaz y eficiente de la justicia penal que se logra mediante el tratamiento humanitario, programas de rehabilitación y de inserción de los delincuentes en la sociedad en el marco del Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Japón, por lo tanto, se ha centrado en la prevención de incidencia. まずこのグラフですが、1946年から2012年までの、日本における刑法犯の発生状況を示しております。 Este gráfico muestra el número de la ocurrencia de los delitos de Código Penal desde el año 1946 hasta el año 2012. 右側には、2013年の数字も掲げています。 En la casilla de la parte derecha de esta diapositiva muestra también el dato del año 2013. 2002年のあたりにピーク370万件ほど存在した時期がありますが、その後は減少して2013年は190万件の発生を認識しています。 Alcanza su punto máximo en el 2002, cuando el número llegó a 3.7 millones. Sin embargo, desde el año 2003 hubo una disminución continua y en el 2013 el número de delitos del Código Penal que se sabe que la policía ascendió a 1.9 millones. また、グラフでは薄い黄色の部分が多くの部分を占めていますが、これは窃盗犯です。 La parte amarilla pálida en esta gráfica está ocupada la mayoría, la cual se refiere a un robo. 青色部分は過失により自動車事故を起こして人を死傷させた事件です。 La parte azul es el incidente que causa la muerte o lesiones de una persona con el accidente de vehículo por la negligencia. この2つで、大部分の刑法犯をカバーしています。 Ambos delitos cubren la mayoría de los delitos del Código Penal. ピンクはそれ以外の刑法犯を示しています。 La parte rosa se refiere al resto de los delitos del Código Penal. また、このグラフにはありませんが、日本では薬物事犯は特別の法律で処罰されます。 A pesar de que no está en este gráfico, pero en Japón se penaliza con delitos de drogas por una ley especial. この数年はだいたい1万件ぐらいが把握されています。 En los últimos años se ha captado aproximadamente como 10.000 casos. 日本では、薬物使用も処罰されておりますが、この1万件のうちのほとんどが薬物使用でありまして、密輸入や、密売はあります。 De la cifra de 10.000 que se ha captado como delito de drogas,
mayoría son de vender y tratar de eso, sustancia ilegal. 次に個別の犯罪について少し見ます。 Ahora vamos a observar brevemente la situación de cada tipo de delito. 殺人の統計です。 Ahora vamos a observar, esta es la estadística sobre el homicidio. 2013年は938件で人口10万人あたりで 0.7 の発生率です。 El número de casos de asesinato o homicidio son 938 y la tasa de homicidio en 2013 fue de 0.7 por 100.000 habitantes. UNODC の調査によると、世界の平均の発生率、殺人の発生率は 6.2 だそうで、発生率が20を超える国々もありますので、日本における殺人の発生率は随分低いと言えるでしょう。 Para su referencia, según el Estado Global sobre el Homicidio de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estima que la tasa de homicidio mundial en 2012 en el 6.2 por 100.000 habitantes y algunos países superan más del 20% de la tasa de homicidio. Comparado con ello, se podría decir que la tasa de incidencia de homicidio en Japón es mucho más baja. 一方、検挙率はほとんど 100% 近く。 Por otra parte, la tasa de obtención, que puede ver en línea rojo, está muy alta, cerca de como casi 100%. 次に、強盗について見てみます。 Ahora vamos a observar sobre el caso del robo. 強盗も最近では減ってきています。 El robo también disminuyó en los últimos años. 2013年では3000件余りが把握されて、大体検挙率は 70% 程度です。 El número de robos conocido era más de 3.000 casos en 2013 y tasa de detención está también relativamente muy alta, de 70%. 強盗の発生率は人口10万人あたり 2.6 です。 La tasa de criminalidad por robo en 2013 fue de 2.6 por 100.000 habitantes. 日本の強盗発生率は世界の殺人の発生率平均 6.2 よりもかなり低いということに注目してください。 Son muy bajos, señala que la tasa de incidencia del robo en Japón es mucho más baja que la tasa de incidencia promedio de homicidios en el mundo. この左の図は、日本の刑事手続きをフローチャートにしたものです。 La figura de la izquierda es lo que había en el diagrama de flujo del proceso penal de los dos pasos. 2013年は、日本の検察庁では130万人以上の被疑者を受理しました。 En el año 2013, en la Fiscalía de Japón se ha recibido más de 1.3 millones de personas como sospechosos. ただし、起訴するのは割合としては多くありません。 Sin embargo, no es tan alto el porcentaje de formular una acusación. まず、有罪が確実と思われる事件でなければ起訴の対象とはなりません。 En primer lugar, si el caso no sea culpable con certeza, no se convierte en el objeto de la acción penal. また、十分な証拠があっても、さまざまな事情を考慮して、約 60% を起訴猶予として大バージョンしています。 Además, incluso cuando sí hay suficiente evidencia para asegurar una condena, teniendo en cuenta las diversas circunstancias y la Fiscalía procede la anulación de la acusación alrededor del 60%. 早く社会に返して、社会内での更生の機会を与えるためです。 También es una forma de diversión o diversion que ofrece a delincuentes una oportunidad temprana para volver a la sociedad y rehabilitarse. 毎年30数万人程度が起訴され、それ以外は不起訴になったりします。 Cada año la Fiscalía formula la acusación contra más de 30.000 personas. De lo contrario, los demás casos han sobreseído. ただし、起訴されれば 99.9% 以上が有罪とされます。 Hoy en día en los tribunales de familia, como en los casos de menores, si es procesado, el 99.9% o más sería hallada culpable.
有罪となった者のうち約30万人については罰金刑で終わり、服役することはありません。 Sin embargo, en cuanto a unos 30 millones de personas, termina con また、 cancelar las multas y que no necesita ser encarcelado. また自由刑、懲役刑と禁錮刑ですけれども、に処せられるのは毎年6万人から7万人程度です。 Además, el encarcelamiento o prisión o reclusión es 60.000 a 70.000 personas. ただし、そのうち半数以上に執行猶予が付されるので、実際に刑務所に行くことはありません。 Sin embargo, de las cuales en más de la mitad se les dará la libertad condicional. 執行猶予される中で保護観察、プロベーションがつけられるのは 10% 程度です。 Y cabe señalar, es solo aproximadamente 10% en que se somete a un periodo de prueba dentro de los sospechosos, los cuales se someten con la supervisión de prueba. 結局、2013年に刑務所に服役することになったのはわずか2万3000人程度でした。 En 2013, las personas que tenían que estar en prisión cumpliendo su condena fueron aproximadamente solo 23.000 personas. つまり130万人分の2万3000人、2% 未満が刑務所に行くだけです。 Así que solamente 2%, digamos 23.000 personas de 1 millón, 2 millones de personas estarían encarcelados. これは毎年新たに刑務所に入った被収容者の数を、初めて入った人を青、2回目以上の人を橙色で示したものです。 Este diapositivo muestra el número de reclusos que ingresan en la cárcel cada año. En la gráfica de barras en colores azul muestra el primer ingreso y en el color anaranjado indica más de segunda ingreso. これ線グラフは複数回目の人の割合を表しています。 Y la gráfica lineal muestra la tasa de reclusos de más de una vez que ingresan a la cárcel. 最近は全体に刑務所に入る人数が減っていますが、複数回目の人の割合が増えています。 Recientemente, aunque el número de personas que entran en la cárcel a la totalidad han disminuido, ha aumentado la población proporción de los recursos de múltiples ingresos. 左のグラフは刑務所人口の推移を1946年から2012年まで年ごとに見たものです。 La gráfica de barra en la parte izquierda de este diapositivo muestra el curso de la población carcelaria de cada año desde 1946 hasta 2012. 黄色の部分が帰結、すでに裁判が終わったもの、紫色の部分が未決で裁判を待っているものの数です。 La barra con el color amarillo indica el número de las personas las cuales ya están condenadas. La barra con el color púrpura muestra el número de personas las cuales están pendientes. 注目してほしいのは未決の数が少ないということです。 Cabe señalar que el número de están pendientes está muchísimo bajo. 右側の表は人口10万人あたりの刑務所人口です。 El lado derecho de este diapositivo muestra la población de Pulsa por 100.000 habitantes. 2012年頃のデータで日本は51、アメリカは716です。 Con los datos de época de 2012, Japón es 51 y los Estados Unidos es un 716. ブラジルが274、メキシコが209です。 Brasil es 274 y México es 209. イギリスが148、ドイツが79、フランスが98となっています。 Inglaterra es 148, Alemania es 79 y Francia 98. ちなみに2013年から2014年では日本は49程度になっています。 Y según el dato de 2013 hasta 2014, Japón se ha reducido aún más con 49.5.
表にはありませんが、調べたところ、コスタリカは2014年で352。Y a pesar de que el diapositivo no muestra el dato de Costa Rica, pero según mis datos, en Costa Rica tiene cifra de 352 en el año 2014. 隣に座っているスウェーデンの方がいますので、スウェーデンについては2014年で60とされていました。Y mi compañero que se siente al par mía de Suecia, dato de Suecia en 2014 es 60, cifra 60. 2013年現在、男女合わせて6万3000人程度が刑務所に収容されており、収容率は約 70% で、オーバークラウディングにはなっていません。En el fin de 2013 se acomoda a 63,000 de los reclusos, los hombres y mujeres juntos, y la tasa de ocupación está aproximadamente 70%, no está sobrecarcelado. ただし、女子の刑務所に関してはキャパシティが6100と小さいため、収容率は 83%、施設によっては 100% を超えているところもあります。Pero en cuanto a las reclusas femeninas, debido a que la capacidad de las instalaciones para mujeres está muy pequeña, solo para 6.100 personas, ya que la tasa de ocupación alcanza 80%. En algunas instalaciones para mujeres supera más del 100%. このグラフはプロベーションとパロールに付された人数などを示したものです。Este gráfico muestra el número de las personas con la condición de probation o parole. つまり社会内で、犯罪者の更生が図られている、人たちのことです。Es decir, que se trata de la gente la cual intenta lograr hacer rehabilitar los delincuentes dentro de la sociedad. プロベーションは執行猶予付き判決を受けたうちの 10% の人たちです。En la condición con probation o de prueba se otorga 10% dentro de las personas las cuales han recibido el juicio de la libertad condicional. また2013年のデータによれば約2万6500人が刑務所から出所しましたが、その 55% は仮出所でパロールの保護観察がつけられました。Según el dato de 2013, 26.500 personas fueron liberados de la prisión del cárcel. 55% de ellos era puesto en libertad provisional y bajo la supervisión de prueba de parole. 日本では保護観察付き執行猶予になったもの、パロールの保護観察がつけられたものがいずれも保護観察官と、VPO という保護士、による保護観察を受けます。En Japón, las personas las cuales han recibido el juicio con la libertad condicional, con la supervisión de prueba, y las cuales han recibido el juicio con la supervisión de prueba de parole, ambos recibieron la supervisión de prueba por los oficiales de probation y los oficiales voluntarios de probation. BPO は民間人の中から選ばれてプロベーションオフィサーを助けるという役割をしています。Los oficiales voluntarios de probation son los funcionarios de tiempo parcial no remunerado y se seleccionan por los civiles, los cuales viven en cada comunidad. 日本ではこのようにして、犯罪者の再犯防止が図られています。Mediante este formato, en Japón tratan de lograr rehabilitar a los delincuentes con los tratamientos dentro de la sociedad y reducir la incidencia. 今まで見てきたように日本では犯罪は少ないし減る傾向にあります。Como les ha mostrado hasta ahora, en Japón la tasa de criminalidad es relevantemente baja y la tendencia es al descenso. しかし全体に占める再犯者の割合は増えています。Sin embargo, ha aumentado la proporción de los de incidencia en el total. そこで日本の課題は再犯を減らしてさらに安全な社会を作っていくことです。Así que el reto de Japón es reducir la reincidencia, es que se va a crear una sociedad más segura.
犯罪者を検挙して正しく処罰することも重要ですけれども、犯罪者はいずれ、社会に出てきます。Para ello es importante arrestar a los criminales, también castigar adecuadamente, pero el efecto es temporal. La rehabilitación de los delincuentes y su reintegración en la sociedad es mucho más difícil, pero mucho más importante. ですから犯罪者を更生させ、社会に戻して、社会登録を図っていくことが最も重要なことだと思います。 Y los delincuentes finalmente regresan a la sociedad, deben ser rehabilitados y reintegrados en la sociedad. 最後に2020年には国連の犯罪防止刑事司法会議、またの名をコングレスと言いますが、これが日本で開催されます。 Por último, me gustaría anunciar que en el año 2020 Japón será la sede del Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención de Delitos y Justicia Penal, también conocido como el Congreso. その年は日本でオリンピックが開かれる年でもあります。 Y algunos saben que este mismo año, 2020, va a celebrar la Olimpiada en Japón. その時、ぜひ日本に来てください。 Espero que, またお会いしましょう。 espero que todos ustedes asistan al Congreso y que visiten Japón. Muchas gracias. Me gustaría encontrar de nuevo con ustedes en Japón. Muchas gracias por su atención. Damos las gracias a la señora Tomoko Akane por su excelente presentación que nos ilustra sobre la situación de la criminalidad, sobre la situación de la criminalidad y el funcionamiento de la justicia penal en Japón. Es sorprendente. Quiero felicitarla porque ustedes cumplieron con el tiempo muy bien. Pero de seguido entonces vamos a escuchar al señor Michael Johansson del Instituto Raúl Wallenberg. Michael Johansson es máster en Derecho de la Universidad de Lund, especialista en Derecho Internacional, humanitario, fue asesor regional para la democracia y los derechos humanos para Sudáfrica. Actualmente es consejero y coordina la participación del Raúl Wallenberg Institute en la prevención del delito de las Naciones Unidas y la red del programa de justicia penal. Además, Michael es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Internacional para la Reforma del Derecho Penal. Le damos la palabra entonces a Michael. Vamos a ver si puedo hacer esto en 15 minutos. Señores y señoras, permítanme en primer lugar aprovechar esta oportunidad para felicitar a ILUD en su 40 aniversario y expresar la gratitud del Instituto Raúl Wallenberg por haber sido invitado a celebrar este hito. Es un gran honor para nosotros estar aquí y participar en esas celebraciones con amigos y colegas de todo el mundo. El Instituto Raúl Wallenberg ha colaborado con ILUD desde hace 15 años y como ILUD somos miembros de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. El Instituto Raúl Wallenberg es un instituto académico en la Universidad de Lund, en Suecia. La misión del instituto es promover el respeto de derechos humanos y derecho humanitario por medio de investigación científica, divulgación académica y el desarrollo institucional. Sobre todo a través de programas de capacitación para otras instituciones académicas, comisiones nacionales de derechos humanos y instituciones en el sector de justicia en países en desarrollo. Llevamos el nombre del diplomático sueco Raúl Wallenberg para rendir homenaje a él y su trabajo en la causa de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Don Elías me ha pedido decir algo sobre homicidios en Suecia y la baja tasa de presos. Pero antes quisiera decir que en Suecia cada año se aparta la policía de aproximadamente 1,4 millones de delitos. Pero según la encuesta nacional de criminalidad, the Swedish Crime Survey, realizada por el Consejo
Nacional Sueco para la Prevención del Delito, que se llama BRÅ. Se estima, no obstante, que se cometen por año 2,5 millones de delitos aproximadamente, por lo que respecta a los 10 delitos contemplados por el estudio, que son delitos contra la integridad física, hurtos y fraude. Las amenazas constituyen el delito al que más están expuestas las personas según la encuesta de 2014, mientras que los hurtos son más comunes entre los delitos de los que se da parte a la policía. Según cuentas disponibles a BRÅ, el único delito cuya frecuencia ha aumentado en Suecia en una perspectiva de 5 años es el fraude, que aumentó en un 30%, sobre todo de internet fraude. Otros delitos como la violencia letal y otros perpetrados contra individuos como las amenazas y el acoso, así como el robo, ha disminuido en frecuencia o permanecido estables. Mientras que en general no se da parte a las autoridades de todos los delitos en Suecia, lo contrario ocurre con la violencia letal, que comprende el asesinato, el homicidio y el asalto con consecuencias de muerte. Se da parte de más casos de violencia letal que lo que puede confirmar la policía, y muchos de esos resultan ser muertes naturales, suicidios y consecuencias de accidentes. Se dio parte a la policía en el año 2014 de más 426 casos de violencia letal, pero fueron confirmados solo 87 casos de violencia letal. Esto equivale a 0,9 casos por 100.000 habitantes, que es la misma cifra del año 2013. La cifra más baja registrada en Suecia corresponde al año 2012, con 68 casos de violencia letal, lo que equivale a 0,7 por 100.000 habitantes. No sé. Bueno, aquí estamos. En una perspectiva internacional, Suecia muestra un bajo nivel de violencia letal y el número de víctimas de violencia letal en Suecia ha discontinuido decreciendo desde los inicios de la década de 1990. Según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, UNODC, esto corresponde a una tendencia a un patrón internacional, conforme al cual el homicidio intencional muestra una tasa decreciente en Europa hacia Oceanía. Como podemos ver aquí, en este cuadro. ¿Cuál es entonces el perfil de violencia letal en Suecia? En un estudio sobre las incidencias de la delincuencia en Suecia para 2008 a 2011, el BRÅ, con la ayuda de diversas fuentes estadísticas, ofrece un perfil de violencia letal en Suecia entre 1990 y 2010. Y observándose el perfil de las muertes, así como el de los perpetradores en Suecia, podemos ver lo siguiente. En su mayor parte, las muertes se producen en interiores, frecuentemente en un hogar en Suecia. Frecuentemente el perpetrador y la víctima se conocen. En la mayoría de los casos es un compañero, un ex compañero que tiene muerte a víctimas femeninas. Con frecuencia el perpetrador y la víctima pertenecen a grupos marginales en la sociedad. Es frecuente que las muertes se produzcan como consecuencia de lo que empieza como una discusión o disputa de menores proporciones y que sean de naturaleza expresiva. Con frecuencia está por medio del alcohol. Muchos de los perpetradores sufren de algún tipo de desorden mental y si sea un arma, lo más probable es que sea un cuchillo. Y al final el riesgo de que la persona sea atacada o matada en un
espacio público es muy pequeño en Suecia. En Suecia, la violencia letal está relacionada solo hasta cierto punto con el hurto y el asalto, cuyo objetivo es el de hacerse con dinero y objetos. Solo el 10% de las muertes tiene que ver con esto. Las cifras por el resto de las muertes corresponden a muertes expresivas o expressive killings, en las que no hay otro motivo que el de matar. Como puedo ver en el cuadro 3, aquí, en su mayor parte las muertes expresivas durante el periodo 90-2010 estaban relacionadas con la familia y los ajustes de cuentas entre delincuentes responden por solo una pequeña proporción de estas muertes. La mayor parte de la violencia letal se dio entre personas que conocían y en un 60% las muertes se produjeron en el hogar de alguna persona. En el 75% de los casos, el perpetrador era un familiar, un conocido de la víctima, y aproximadamente en el 50% de los casos, tanto la víctima como el perpetrador estaban bajo influencia del alcohol. Una situación muy común es una disputa sobre algo de menor importancia que se escala hasta desencadenar una muerte. En las muertes relacionadas con familiares podemos ver que en su mayoría las víctimas son mujeres. En promedio, durante el periodo del estudio, 17 mujeres murieron a manos de un hombre con quien tenían o habían tenido una relación. Esas mujeres también constituyen la mayoría de las mujeres a las que se da muerte anualmente en Suecia. En comparación con esto, el 29 de las víctimas, que es 25 personas, eran mujeres del año 2014. En cuanto a la violencia entre personas que no se conocen, también identificada como la violencia letal callejera o callejera. El estudio muestra que en su mayor mayoría las víctimas son muchachos a quienes se da muerte en sitios públicos como plazas, bares y restaurantes. En esos casos también resulta frecuente que sea una pequeña discusión entre personas bajo la influencia del alcohol, lo que se desarrolla para terminar desencadenado a una muerte. La violencia de pandillas también pertenece a esta categoría. El estudio también muestra que este tipo de violencia letal ha disminuido en frecuencia de 15 casos por año a principios de la década de 1990 a cerca de 9 casos por año en el último par de años. En cuanto a los factores socioeconómicos, podemos ver que las personas involucradas en la violencia letal como perpetradores o como víctimas frecuentemente pertenecen a los segmentos socialmente bajos de la sociedad. En caso de casi un 60% los perpetradores están desempleados o gozan del beneficio de una jubilación temprana, pensión por enfermedad o discapacidad. Es también común que los perpetradores sufran de algún tipo de desorden mental. En un 60% se sometió a exámenes de salud mental a los perpetradores durante el periodo. Y los resultados mostraron que un 83% podría recibir un diagnóstico psiquiátrico. ¿Cuáles son entonces las facciones de la baja tasa de violencia letal en Suecia? No hay razón para creer que hay grandes diferencias entre Suecia y otros países con una tasa relativamente baja de violencia letal. Suecia, como muchos de esos países, goza de un alto nivel de desarrollo social y económico y se considera esto como un factor importante para la seguridad de los ciudadanos. Mientras que los países de bajos ingresos están frecuentemente expuestos a mayores riesgos de delincuencia violenta. Junto con esto, Suecia ha desarrollado también un sistema de bienestar avanzado, con instituciones y programas que benefician a las personas marginadas. Tampoco debemos subestimar los programas de rehabilitación
que se ofrecen a los delincuentes el servicio de prisiones y el problema en Suecia. Otros factores, según información obtenida del Instituto Europeo de Prevención y Control del Delito, afiliado con las Naciones Unidas y UNI, pueden ser que nosotros, así como nuestros vecinos nórdicos, tenemos solo una violencia de pandillas limitada y un pequeño número de grupos de crimen organizado en pugna por el control territorial de mercados de drogas. Otro factor posible es el acceso restringido a las armas de fuego en Suecia, que limita la posibilidad de obtenerlas. Finalmente, no hay duda de que existe una correlación entre el alcohol y la violencia letal en Suecia y que muy probablemente el acceso restringido al alcohol ha contribuido a mantener las tasas de muertes tan bajas como son. Con otras palabras, el nivel de reclusión en Suecia. Vistos desde una perspectiva internacional, Suecia, así como nuestros vecinos nórdicos, tiene una cantidad muy baja de presos. Este puede ilustrarse con información obtenida del Boletín Mundial sobre Prisiones del Centro de Estudios sobre Prisiones, que muestra las tasas carcelarias por 100.000 habitantes en unos pocos países seleccionados. Y podemos ver aquí que Suecia y los países nórdicos tienen aproximadamente 45 a 60 presos por 100.000 habitantes, mientras que países como Estados Unidos, Rusia tienen cifras casi 8 a 10 veces más altas por 100.000 habitantes. Mientras que la superpoblación en las cárceles constituye un problema universal, igualmente en la mayor parte de los países europeos, en Suecia y también en la vecina Dinamarca, ahora podemos ver una tendencia inversa en términos de un exceso de capacidad. Según cifras obtenidas en julio, las prisiones suecas tenían una ocupación de solo 87%. Y los centros de detención previa a juicio de solo el 78%. ¿Cuáles son entonces las razones de esa situación en Suecia? La prisión fue introducida en Suecia bastante tarde y no fue sino hasta 1885 que una pena de cárcel reemplazó el castigo corporal como la principal sanción para adultos. Sin embargo, como en el caso de muchos otros países, Suecia ha apuntado a lo largo de los años a una reducción del uso de las cárceles, recurriendo a alternativas a las condenas de reclusión. Probation o prueba, el servicio comunal, el contrato de tratamiento, sobre todo para drogadictos, las condenas de ejecución condicional, las multas son actualmente los métodos preferidos en casos de Suecia. Este enfoque también se subraya mediante una disposición en el Código Penal, según la cual, al optar por un castigo, el tribunal prestará especial atención a cualquier circunstancias que obren a favor de la imposición de un castigo menos severo que el de la prisión. Observándose las estadísticas obtenidas del BRO, el Servicio de Prisiones y Prueba de Suecia, y la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, podemos ver que la cantidad de personas cumpliendo penas de cárcel en Suecia se ha reducido, con aproximadamente 1.000 personas en números reales o 14 personas por 100.000 habitantes en la última década, y que según información del Servicio de Prisiones y Prueba en Suecia, el número de personas ingresadas en una prisión por primera vez se ha reducido en el 42% desde 89. También es posible observar que la duración de las condenas se está reduciendo, principalmente por lo que respecta a delitos por narcóticos, por lo cual las condenas se han reducido
en casi 50% en la última década. Sentencias más cortas, la introducción del uso ampliado de la vigilancia electrónica intensiva en casos de condenas de hasta 6 meses, el uso del servicio comunal y de otras penas no carcelarias y distintos tipos de programas de liberación disponibles al servicio de prisiones y prueba ha contribuido a reducir el número de personas en reclusión, manteniéndose así a la tasa a un nivel bajo. Debe tenerse en cuenta también que en términos internacionales las condenas en general ya eran bajas antes de esto. Y igualmente que la mayoría de los reclusos en prisiones suecas cumplen con penas de solo unos meses a unos pocos años, a 2 años. El panorama de las penas no carcelarias en Suecia desde el año 2004 muestra que no es solo la cantidad de penas de cárcel lo que se ha reducido. Como puede verse, también el régimen de prueba ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos 3 años y lo mismo con el uso de supervisión intensiva mediante el monitoreo electrónico. Hay varias razones para la reducción en el uso de estas medidas, desde menos condenas hasta una mayor aplicación de otros castigos, pero al observar las condenas actualmente sobresale el hecho de que menos personas que en cualquier otra época anterior están sujetas a penas administradas por el Servicio de Prisiones y Pruebas en Suecia. Para concluir, el hecho más interesante es que, aunque tradicionalmente Suecia ha tenido una proporción muy baja de reclusos, las cifras parecen haber evolucionado aún más en los últimos años y ahora parecen estables en este nivel. Como lo mencionaba anteriormente, puede haber varias razones para ello, pero una de ellas es que mientras que los políticos en muchos países argumentan que es necesario responder más fuertemente al crimen para aplicar una mano dura, Suecia continúa manteniendo una política de justicia penal más bien indulgente. Aún así, en Suecia, la delincuencia, como el asesinato, la violencia contra individuos, el robo continúan reduciéndose, igualmente en nuestra población penitenciaria. Y por último, la prisión en Suecia es muy estable y no se prevén cambios rápidos en dirección o en metodología. El servicio de prisiones y prueba ha sido afortunado en recibir financiamiento adecuado y las cifras de personal son altas, por ejemplo, para programas de rehabilitación, lo cual tiene una recompensa. Muchas gracias. Gracias, Michael, por el valioso aporte al Congreso, brindándonos información sobre la situación de la criminalidad y la justicia penal en Suecia y en algunos países nórdicos, una región muy interesante. Gracias de nuevo. Pedimos disculpas, la culpa fue nuestra porque no supimos operar el aparatito, entonces nos desajustamos, pero Michael terminó bien. A continuación, nos va a hacer sus palabras don Jorge Chavarría. Licenciado Jorge Chavarría es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, experto en materia de persecución e investigación penal. Fue jefe de la Delegación Regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial, jefe de la Unidad Especializada en Narcotráfico del Ministerio Público y ostenta el premio Francisco Chaverri Rodríguez. Actualmente labora como Fiscal General de la República. Damos la palabra entonces a don Jorge. Buenos días a todas y a todos, buenos días a los compañeros de la mesa. Yo quisiera, más que presentar datos, promover un poco de reflexión y continuar en estos grandes, tratando de dar respuesta a estos grandes problemas que estamos enfrentando los seres humanos inicios del siglo XXI. Hablar de criminalidad
en una región tan compleja como América Latina, más compleja aún como Centroamérica, es realmente todo un reto, pero a la vez es algo simple. Digo todo un reto porque cuando uno habla de criminalidad tiene que tener mucho cuidado, porque cada fenómeno criminal tiene su propia dinámica, y en cuestión de 21 kilómetros a la redonda nos puede cambiar totalmente el panorama. En 21 kilómetros podemos pasar de una altísima tasa de delitos económicos, porque hay un centro financiero ahí, a una zona marginal que nos presenta otro tipo de comportamientos. Y esto tiene que ser tomado en cuenta, la complejidad de la realidad, porque si nosotros vemos la criminalidad como un fenómeno simple, vamos hacia el fracaso como hemos ido hasta la fecha, erráticamente, porque ningún Estado tiene un comportamiento dirigido, racional, hacia abordar los diversos fenómenos criminales, excepto que reciban una atención muy especial, no solo del Estado, sino de sectores privados interesados en que se le preste atención a ese problema, como el caso de la violencia doméstica y como el caso de otros fenómenos en los que hay intereses que trascienden la actividad de los entes estatales. Centroamérica es la región más violenta del mundo, y con eso enfrentamos los que estamos operando los sistemas de justicia en esta región, enfrentamos un reto enorme, monumental. Tenemos que darle respuesta al ciudadano común, lo que decía la presidenta de la Corte hoy en su inauguración. Sí, por supuesto, nosotros como Ministerio Público somos los que tendemos la mano a la víctima para hacer posible que la víctima tenga acceso al tribunal, al juicio que obtenga justicia. Pero en muchas oportunidades el criterio del Ministerio Público, por razones netamente jurídicas o probatorias, no alcanza a que se materialice esa justicia. Y entonces se aboga porque se abra, y estoy de acuerdo, un espacio a la víctima para que la víctima pueda reclamar y tenga un espacio ella en donde explique al juez su posición. Esto, por supuesto, tiene repercusiones presupuestarias y tiene repercusiones en cuanto al modelo de proceso al que tenemos que evolucionar. Y por el otro lado tenemos estos fenómenos transnacionales como el de la criminalidad global, porque creo que ya hablar de crime, organized crime, está superado. Es criminalidad global. Nosotros acá en Costa Rica estamos inmersos, como el resto de Centroamérica, entre México y Colombia, justo en la ruta del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Si hubiéramos estado unos grados a la derecha o a la izquierda, probablemente no tendríamos ese problema. Somos víctimas los centroamericanos. Pero vean qué interesante, esa es la manera simplista de ver el fenómeno. Solo Costa Rica de Costa Rica, sale como destino en Europa cocaína a más de 17 lugares en Europa, desde Costa Rica. Esto para ilustrar la complejidad del fenómeno. Por otra parte, Sudamérica salen los cargamentos hacia África en ruta hacia Europa. La principal organización que controla el tráfico de drogas en Europa es la 'Ndrangheta, organización mafiosa italiana, con presencia en Costa Rica. Y la 'Ndrangheta está vinculada con la mafia rusa, y a su vez ambas con las triadas chinas. Entonces tenemos una organización globalizada en la cual hay un intercambio, una relación constante entre las organizaciones mexicanas, colombianas, las organizaciones mafiosas, que como saben ustedes son 7 italianas, la más importante en ese momento es la 'Ndrangheta,
las mafia rusa y las organizaciones asiáticas, las TEAs chinas, y bueno, no me refiero a la yakuza porque deberá ser en Japón, que también debe tener algún control sobre el tráfico de drogas. Entonces, enfrentamos situaciones muy complejas. La generación de capital de estas organizaciones criminales ya en el 2000, lo decía Naciones Unidas en la Declaración del Milenio, era indistinguible hace 15 años, en el 2000, cuáles capitales provenían de fuentes lícitas y cuáles provenían de fuentes ilícitas. Así está en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas. 15 años después, no hemos avanzado absolutamente nada en el control de capitales ilícitos, excepto por la puesta en práctica de una legislación que se llama extinción de dominio, que está teniendo cierto éxito para despojar de dineros ilícitos a estos criminales. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en América Latina? Decía un compañero nuestro ahora que era Samuel González acá, Edgardo Buscalia, que publicó un libro en México que se llama Vacíos de Poder en México. ¿Qué podemos hacer nosotros los latinoamericanos con esos vacíos de poder en toda América Latina, donde hay territorios donde el único poder que rige es el poder del narcotraficante, porque el Estado no tiene presencia? Porque en muchos de nuestros barrios, si ustedes lo saben, el muchacho, el único oferente de empleo que tiene es el narcotraficante de la esquina, para comer hoy, para almorzar hoy, y eso es una realidad aquí en este país, en Costa Rica, en las zonas donde ya estamos en vulnerabilidad por pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Y aquí es donde viene un gran reto, porque en esta región y en América Latina en general, como bien lo señalaban los expositores al inicio, Don Elías y todos los que expusieron al inicio de esta actividad, América Latina inició un tránsito de las dictaduras militares, que es reciente, es poco lo que tenemos en esto, de las dictaduras militares todavía los que tienen piedad probablemente fueron en alguna oportunidad víctimas del abuso policial, de la ineficiencia absoluta de los tribunales de justicia. Bueno, es una realidad distinta a la que tenemos ahora. Hemos podido ir construyendo poco a poco, con mucho costo, una institucionalidad, señores, que no hay que despreciarla. No hay que despreciarla. Tenemos que reforzarla. Yo estoy cansado de que se esté criticando tan abiertamente cuando se está haciendo realmente un gran esfuerzo. Le puedo dar nombres de compañeros fiscales asesinados en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, y estaban cumpliendo con su deber. Cumpliendo con su deber. Porque el fenómeno de la violencia es un fenómeno grave y frente a ese fenómeno nuestra institucionalidad está respondiendo. Estamos dando la cara. Y aquí quiero hacer énfasis en una cosa. El problema de la delincuencia y la criminalidad no es un problema del sistema penal, perdónenme, es un problema social. Si nosotros pudiéramos hacer el esfuerzo para fijarnos en un escenario dentro de 10 años, acá en Costa Rica, en Centroamérica, ¿cómo vamos a abordar el problema carcelario dentro de 10 años? Si siguen las cosas por la ruta que van, si siguen las cosas por ese incremento de la violencia proveniente del crimen organizado. No deberíamos, ¿cómo estará nuestra sociedad? Me veo un poco como en el ejemplo del Titanic que decía Zaffaroni hace unos momentos. O sea, dentro del Titanic directo hacia el aire. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar. Y eso significa que la institucionalidad pueda fabricar, no la política, la institucionalidad pueda fabricar un norte hacia el cual dirigirnos para incidir en la prevención
del consumo, incidir en la prevención del tráfico, incidir en la prevención de la legitimación de capitales. Acá que no he hablado todavía de represión. No. Estoy diciendo contengamos mediante prevención. Todavía no reprimamos. Dar tratamiento a las adicciones, porque es inmoral que se le facilite el tratamiento gratuito y por todos los medios al fumador, pero a un muchacho consumidor de crack se le niega información, no se le da atención. Si llega a un hospital se le saca patadas, porque está estigmatizado. Ningún muchacho pobre, en línea de pobreza, tiene acceso al sistema de salud. En cambio, el fumador tiene abiertas todas las puertas del sistema de salud. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Entonces tenemos que pensar cómo hacemos para que tratar las adicciones. Y luego hablemos entonces ya también de cómo fortalecemos, para no equiparar delincuencia con pobreza, cómo fortalecemos a los pobres honestos que están trabajando todos los días, limpiando zapatos, limpiando mesas en un restaurante, sirviendo en las casas, para que esa gente pueda defenderse y cambiar su entorno en esas comunidades vulnerables y no resulten víctimas, además del criminal, del Estado. Ese es el gran reto que tenemos. Si la institucionalidad que nosotros tenemos no es capaz de armonizar esfuerzos, de hacer coincidir presupuestos para lograr estas cosas, y sobre todo, y también los dos, las dos palabras que usé, sobre todo y también, con la cooperación del sector privado, porque el sector privado también es responsable y también tiene una cuota en lograr la seguridad de todos nosotros los ciudadanos. Hasta que no logremos hacer ese norte armonioso, que repito, lo veo imposible de realidad, de llegar a una realidad si es gestionado políticamente. Yo creo que tiene que ser gestionado institucionalmente, aunque impulsado, por supuesto, impulsado desde la política. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por su interesantísima reflexión. A continuación, vamos a escuchar a don Elías Carranza. A don Elías, que la mayoría de ustedes conocen y saben de la trayectoria profesional y personal que tiene, con su natural prudencia y modestia, nos ha pedido que solo lo presentemos como el director de la NUD. Con ustedes, don Elías. Muchas gracias por escucharme. Gracias a Tomoko y a Michael por haber venido desde tan lejos. Son dos queridos amigos de países que admiramos en América Latina porque construyeron sociedades con muy baja tasa de criminalidad y gran justicia social en un mundo que se caracteriza por el acelerado aumento de la inequidad en todas las regiones del mundo, como nos lo advierten con preocupación las Naciones Unidas. Gracias también a don Jorge Chavarría, jefe del Ministerio Público de Costa Rica, país que dentro del contexto de los países de nuestra región detenta una tasa de criminalidad por debajo de la media regional y un sistema de justicia penal elogiable. Tanto en materia de criminalidad como de justicia penal, es muy útil la comparación de nuestros países con Japón y Suecia, porque lo que surge es muy contrastante, y contrastante también en una comparación no solo para con estos dos países, sino para con los países de altos ingresos en general, como trataré de que veamos. Hay muchas variables que intervienen en la comisión de delitos, como bien decía Jorge Chavarría, y no podríamos referirnos a todas ellas.
Por el momento nos referiremos solo a una, muy importante porque se correlaciona con todas o casi todas las otras variables sociales, las que a su vez se correlacionan con el delito. Nos referimos a la inequidad de la distribución del ingreso entre países, observando, por ejemplo, que hay países con muy alto ingreso per cápita y otros con ingresos per cápita muy bajo, y también al interior de cada país, observando, por ejemplo, que hay países que, aunque tienen un ingreso per cápita muy alto, tienen mucha gente pobre y poca gente rica. Y hay países que, aunque tienen un ingreso per cápita no muy alto, lo tienen mejor distribuido y no tienen gente pobre. La criminología ha medido reiteradamente que la alta inequidad en la distribución del ingreso tiene como resultado tasas altas de criminalidad y que menor inequidad en la distribución del ingreso tiene como resultado tasas bajas de inequidad, de criminalidad. Veamos dos gráficos en los que se observa cómo se correlaciona lo que nos interesa específicamente en este gráfico. Son 114 países del mundo con las medias aritméticas de homicidios durante 20 años, 1980 a 2000. Después vamos a ver en la actualidad qué pasó. Lo que nos interesa destacar es lo siguiente: la media aritmética mundial de los homicidios resultó ser 6.2, la media aritmética mundial. Ahora bien, observemos algo interesante. Todos los países que están con color bordó, que son los países de altos ingresos, están todos con tasas más bajas que la media, con una sola excepción: Estados Unidos de América. Y todos los países que están con tasas más altas que la media aritmética son países de medianos o bajos ingresos. Y entre ellos tenemos a los de América Latina, que están dibujados en verde. Y en tercer lugar, hay algunos países de medianos o bajos ingresos que, haciendo esfuerzo, pasan para este lado. Pero todos los de altos ingresos, con una excepción, están más bajos que la media. Y todos los que están más altos que la media son países de medianos o bajos ingresos. Ahora bien, veamos nuevamente el gráfico siguiente que hicimos en el ILANUD en el año 2012, con la misma información de las mismas fuentes. La clasificación del país según su ingreso tomada del Banco Mundial y las tasas de criminalidad de la Oficina de Drogas y Criminalidad de las Naciones Unidas. Entonces tenemos lo siguiente: la media aritmética 8 por 8. Nuevamente, todos los países que ahora están en celeste, que son los países de altos ingresos, tienen tasas menos que la media mundial, nuevamente con una sola excepción. En este caso, la Federación Rusa. Estados Unidos ya logró bajar y está por aquí, como uno de los más altos dentro de su grupo de países, pero más bajo que la media mundial. Y nuevamente, todos los países que tienen tasas más altas que la media mundial
son países de medianos o bajos ingresos, entre ellos los de nuestra región. Y algunos que escapan para este lado, como antes dije. Es interesante ver cómo los dos grandotes de la comunidad internacional, que se pasan dictándole a todos los países lo que deben o lo que no deben hacer en esta o en otras materias, son los que tienen las tasas más altas de homicidio dentro de su respectivo grupo de países. Ahora bien, vimos la correlación recién entre las tasas de homicidios y la inequidad de la distribución del ingreso entre países, entre los de altos ingresos y los de medianos y bajos ingresos. Veamos ahora la correlación que existe entre las tasas de homicidio y la inequidad de la distribución al interior de los países, al interior de cada país. El siguiente gráfico exhibe en una investigación sobre 138 países cómo paralelamente al aumento de la inequidad en la distribución del ingreso, crecen las tasas de homicidio. En la barra vertical tenemos el coeficiente de Gini que mide la inequidad de la distribución y en la horizontal las tasas de homicidio. Y vemos que tenemos a Colombia, Salvador, encabezando, Jamaica, Brasil, Venezuela, etc. Más alta la inequidad de la distribución del ingreso, más altas las tasas de homicidio de los países. Vimos que tener hasta aquí, tener ingreso per cápita alto o bajo, no es una condición suficiente para tener tasas bajas o altas de homicidio, pero es sin duda un condicionamiento muy importante. Y así como existe una distribución inequitativa del ingreso entre y al interior de los países, también vemos que existe lo que podríamos llamar una distribución inequitativa de la criminalidad, que no solo se manifiesta en los homicidios, sino también en materia de criminalidad económica, en la que los activos financieros se desplazan de los países periféricos hacia los países centrales o de altos ingresos, en materia de tráfico y trata de personas, en la que el desplazamiento geográfico de las víctimas va de las regiones y países de bajos ingresos hacia las regiones y países de altos ingresos, en materia de tráfico de drogas, en la que la violencia y los muertos quedan en los países periféricos o de medianos y bajos ingresos, mientras los activos financieros se acumulan en los países centrales o de altos ingresos, en materia de tráfico de migrantes, en los que en su desesperación por encontrar refugio y trabajo en los países de altos ingresos, miles de migrantes mueren en los océanos entre África y Europa y en el desierto entre México y Estados Unidos. Podríamos decir, con Francisco de Quevedo, el poeta del siglo de oro español, que poderoso caballero es don dinero, y agregaríamos nosotros que tanto más si se lo distribuye inequitativamente. Para terminar con este punto, veamos un último gráfico en el que hemos colocado las tasas de homicidio de todos los países del mundo, 219 países. Bueno, muy rápidamente voy a decir que desde aquí hasta arriba, estas son las tasas de todos los países del mundo de homicidio. Hay entre 0 homicidios por cada 100.000 habitantes y hasta 2 homicidios por cada 100.000. Acá empiezan a subir las tasas, siguen subiendo, y el grupo que he marcado en rojo son los que tienen entre 20 y hasta 91 homicidios por 100.000.
dentro de los cuales son 25 países, entre los que hay 19 de América Latina y el Caribe y los otros 6 de África. Veamos ahora el grado de uso de la justicia penal frente a la situación del delito y las políticas en la materia. Veamos el indicador usual, el uso de la prisión. Suecia y Japón utilizan la cárcel muy prudentemente. Tienen respectivamente 60 presos por cada 100.000 y 51 personas presas por cada 100.000. Las tasas de nuestros países son muchísimo más altas, entre el doble y hasta el cuádruple de las de Suecia y Japón. Veámoslo en el cuadro siguiente. Nuestra región está encabezada por Panamá con 408 presos por 100.000, El Salvador 377, Costa Rica en un tercer lugar con 352, y así siguen las tasas. El que tiene menos de todo tiene aún así el doble del que tienen Japón y Suecia. Terminaré mis palabras diciendo algo a lo que también se refirió Tomoko Akane y también Michael Johansson. Sin duda, necesitamos sistemas de justicia penal verdaderamente justos, transparentes, sin impunidad, que utilicen la cárcel con prudencia. Pero está demostrado que la justicia penal no reduce el delito, solo lo castiga. Si queremos reducirlo, necesitaremos no tanta justicia penal, sino más justicia social, que se logra con una distribución menos inequitativa del ingreso. Del ingreso entre el intercambio de nuestros países y los países de altos ingresos y al interior de cada uno de nuestros países. Si logramos hacer eso, no solo reduciremos la criminalidad, también tendremos más salud, y mejor educación, más trabajo y mejor remunerado, y en general una mejor situación en todos los indicadores sociales y económicos. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, don Elías, por su ponencia. Creo que tenemos espacio para un par de preguntas, así que quien quiera preguntar algo puede dirigirse al micrófono y hacerlo. Nos hemos portado muy bien con el tema. Por favor, me indica a quién quiere que le responda. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata en México. Quisiera preguntarle tanto al representante de Japón como al representante de Suecia, ¿qué están haciendo ellos para bajar la criminalidad en sus países en el tema de trata de personas, ya que precisamente en muchísimas de nuestros países esto ha aumentado y por lo mismo muchas víctimas ya desesperadas pasan aún a ser victimarias? Es desgraciadamente algo que ha hecho crecer mucho la criminalidad, esta injusticia social, y sé que sus países lo han hecho pues con muchas políticas para disminuirlo. Entonces nos gustaría escucharles. Es una pregunta muy difícil, pero hay muchas cosas del gobierno, las municipalidades, así. Trabajamos mucho con los jóvenes en las escuelas y la policía va a las escuelas en Suecia para informar a jóvenes sobre crimen en Suecia, para asegurar que jóvenes no van a cometer crimen. Pero también creo que los programas de rehabilitación que tenemos en los cárceles son es muy bien también para esto. Porque como vamos a ver,
so then Tomako speak a little bit more in English. We have preventive programs in Sweden, starting at the schools, and where you have the police as well as the social authorities coming out to visit and inform about crime and criminality in the country, in order to make sure that young people don't enter into the crime scene. Él estaba hablando sobre los programas sociales que se implementan y que le permiten a los jóvenes estar al tanto de la criminalidad. Hay un apoyo constante a los jóvenes y esto es un apoyo fundamental que los mantiene al tanto también de la situación de la criminalidad en el país y mantenerse alejados de la criminalidad también. So you said we start very early with crime prevention in Sweden. Es muy importante la prevención primaria inicial de la criminalidad. And once people have committed crime or entering into the criminal justice system, there are also rehabilitation programs. Young offenders, for example, are not sent to the Swedish prisons. We have special institutions. También insiste en la importancia de la rehabilitación. Para ellos tienen instituciones especiales donde se envían a las personas a que tengan programas de rehabilitación antes de enviarlos a las cárceles en su país. And these institutions allow for treatment in society. Estos tratamientos, estos programas se desarrollan en la sociedad. And have also shown good results to make sure that people don't commit new crimes. Y son muy importantes los seguimientos que se realizan para verificar efectivamente que las personas no están recibiendo en los crímenes. Hay un acompañamiento muy importante en este sentido. And the same with correctional services, the rehabilitation programs there are considered to be very good in an international perspective. The rehabilitation programs offered by the prison service are also considered to be good from an international perspective. Se considera también desde una perspectiva internacional estos programas de rehabilitación. And those who recommit crimes, there is always a core of people who commit crimes, but those the majority of those who have committed crimes do not recommit crimes. Uno de los aspectos importantes es el tema de la reincidencia. Muchas de estas personas realmente no están cometiendo nuevamente crímenes. One thing we could say is that you don't see a lot of police in the Swedish streets. Un tema importante también es que las personas generalmente no ven demasiados policías en las calles de su país. So we can't really say that it's the visibility of the police that has a deterrent effect. La visibilidad de la policía no es realmente evidente. So it's mainly the programs that start early at school. Así que él cree que fundamentalmente los programas que inician en la escuela son muy importantes en temas de prevención del delito, no tanto la represión que se genera en las calles a partir de cuerpos de policía, por ejemplo. So programs that try to identify youngsters in the risk zone to commit crimes and try to take them on early in the system. De manera que se trata de identificar a las personas, a los jóvenes en edades tempranas para evitar que cometan crímenes, para mantener de esa forma un trabajo serio y dedicado en temas de prevención desde temprano, desde un momento muy temprano. La profesora Kane ya me explicó, entonces voy a traducirlo sin escuchar el japonés. Puede resumir como 4 puntos para, sobre los esfuerzos que ha tratado de parte de Japón. Primero, más que nada, en Japón se prohíbe tener ninguna arma. Prohibición de armas o tenencia de armas. Hace 400 años tradicionalmente el niño japonés no puede andar armados. Y segundo, para personas que se cometen algunas delincuencias tienen problemas económicos.
Entonces, para prevenir el incidente de los delincuencias, tenemos ciertos programas. Más que nada, digamos, con el sistema, recurrimos al sistema de seguro social, digamos, los privados de libertad, que puede obtener ciertas subvenciones, o recién salido de cárceles, ofrecemos un hogar donde se puede quedarse hasta que logren obtener ciertos trabajos, las casas donde pueden vivir. No puede permanecer muchos años, digamos 10 meses, se puede estar ahí hasta que tratamos de inserción social. Y tercer punto sería que tenemos el sistema de supervisión. Digamos, los ex privados para lograr la reinserción social pueden tener soporte, apoyo y también bajo supervisión de supervisor, llamamos nosotros así, durante medida de parole o probation. Y este supervisor, como nosotros más bien como juega como tutor, que puede consultar cualquier problema que enfrenta para ingresar a la sociedad, y también este supervisor tutor apoya o ayuda a conseguir dónde pueden vivir, dónde pueden trabajar, entre otros. Y cuarto punto sería recalcar la importancia de la educación. Desde chiquito, desde la escuela primaria, nosotros tratamos de enseñar siempre que haga lo bien, en forma correcta. Y también aprovechamos a enseñar la importancia de respetar la ley, la jurisdicción de su país, y también siempre tratar de no cometer ningún error desde chiquito entre compañeros. Así enseñamos. Sería ese 4 puntos es más relevante para tratar de reducir la tasa de criminalidad en Japón. Adelante, Elías. Yo agregaría lo siguiente. Hace unos 15 años más o menos, en oportunidad de la reunión de la Comisión de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que es el órgano máximo de las Naciones Unidas en esta materia, los países nórdicos que tienen políticas comunes en muchas materias, presentaron un documento de política criminal donde empezaba diciendo más o menos lo siguiente: en los países del mundo en general se interpreta que es prevención primaria del delito la educación, la salud, la vivienda, el deporte. En nuestros países nórdicos eso no es para prevenir el delito, son derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y cuando uno transita por Dinamarca, por Suecia, por Finlandia, no hay pobres en el país, no hay nadie a quien le falte lo indispensable, y para ellos eso no es prevención del delito, sino que cumplir con derechos fundamentales establecidos en las constituciones de todos nuestros países y en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Gracias. Bueno, en esta reflexión de don Elías le damos gracias a los panelistas por la información suministrada y concluimos este panel. Gracias y gracias a ustedes. Considero que Irán ha contribuido en gran medida en la región Latinoamérica y quisiera depositar mi esperanza a su esfuerzo en el futuro. さて、日本の法体系刑事司法制度につき
まして少し申し上げます。Ahora quisiera aprovechar este espacio para explicarles muy brevemente sobre el sistema jurídico y de justicia penal de Japón. 19世紀後半以降の改革、そして第二次世界大戦後の改革により、今では日本は大陸法系とアメリカ法、コモンロー系との混合形態をしております。 El sistema jurídico y de justicia penal se ha reformado en el final del siglo XIX y más tarde y después de la Segunda Guerra Mundial, el actual sistema jurídico y de justicia penal en Japón es una mezcla de los sistemas continentales y de los Estados Unidos, derechos o sistemas de common law. 私が知る限り、コスタリカを含むラテンアメリカ諸国も歴史的に見て日本と Entiendo que este sistema legal de Japón puede ser similar a muchos países de Latinoamérica, incluso Costa Rica. Espero que al compartir la situación del crimen en Japón pudieran tomar como una referencia en cierta forma en sus países. 日本は世界一安全な国を目指してという方針を掲げて、犯罪の少ない社会を目指して努力しております。 El gobierno de Japón ha abogado por una política llamada Hacia Japón como el país más seguro en el mundo, cuyo objetivo es realizar una sociedad sin crimen. 現在においても日本は諸外国に比べて犯罪が少なく安全で平和な社会を保てております。 De hecho, Japón ha disfrutado de una sociedad relativamente segura y pacífica, porque experimenta menos delincuencia en comparación con muchas otras regiones del mundo. しかし、そのための手段として犯罪に厳しくという方針は取っておりません。 Sin embargo, debo decir que el éxito de Japón no fue el resultado de duros con las políticas del crimen. もちろん、刑事司法の効率的で効果的な運用は重要です。 La clave para reducir la delincuencia no es para detener y encarcelar a tantos delincuentes. 日本では法の支配と人権尊重の精神に基づいて犯罪者の再犯防止という点に、特に焦点を当てています。 Como sea posible en las cárceles. Más bien, me gustaría hacer hincapié en la importancia de una gestión eficaz y eficiente de la justicia penal que se logra mediante el tratamiento. Que aplique yo le digo la lámpara de Aladino, que es para manejar el tiempo. Este aparato está programado para los 15 minutos. Durante los primeros 11 minutos va a estar en verde, es un semáforo. Durante los siguientes 4 minutos va a estar en amarillo. Aquí va a sonar una campana, ¿verdad? Y ustedes se alertan de que ya tienen que empezar a cerrar. Y al final, y se cambia rojo. Al final del tiempo va a sonar nuevamente la campana y ustedes van a saber que el tiempo se agotó. En el caso de la doctora Akane, ellos van a tener 30 minutos porque es interpretación sucesiva. Así que ahorita está programado para 30, después lo pondremos a los 15 como dije. Sin más preámbulo, entonces, recibimos a la señora Tomoko Akane. La señora Akane es abogada por la Universidad de Tokio, máster en Ciencias de Justicia Penal por el Instituto de Investigación de Japón. Fue fiscal de los distritos de Nagoya, Tsu, Yokohama, Sendai y Tokio, profesora de la Universidad de Nagoya en Derecho, directora de la División de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de Japón, directora del UNAFEI, Instituto Hermano Nuestro, de 2013 al 2014. Actualmente es la directora general del Instituto de Investigación y Formación de la Consejería de Justicia de Japón. Le damos la bienvenida a la doctora Tomoko Akane y el uso de la palabra.
皆様こんにちは。 Muy buenos días tengan todos ustedes. 日本国法務省法務総合研究所の茜と申します。 Me llamo Tomoko Akane, directora general del Instituto de Investigación y Entrenamiento del Ministerio de Justicia de Japón. 以前、日本にあるラムードの姉妹機関であるユナフェの所長を務めたこともあります。 Anteriormente estaba a cargo de la dirección de la UNAFEI. A doctor Oscar Arce Carvajal, quien moderará esta mesa. Don Oscar es licenciado en Relaciones Internacionales, con énfasis en Política Internacional de la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con estudios de maestría en Administración de Negocios de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica y con estudios superiores en Administración de Tribunales en la División de Administración Pública de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, y Derecho Comunitario Europeo en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es asesor principal del ILANUC, donde ha laborado por más de 30 años. Tiene amplia experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos de cooperación internacional en materia de prevención del delito y justicia penal. Su trayectoria en el ILANUC lo ha llevado a acompañar activamente la gestión de distintos procesos de mejoramiento y reforma de los sistemas de administración de justicia en países de América Latina y el Caribe. Es autor de la obra Cooperación Internacional y Justicia Penal. Damos la palabra al señor Oscar Arce. Gracias. Buenos días, queridos amigos y amigas. Buenos días, señores de la mesa que me acompañan. Bienvenidos a este primer panel sobre el tema la situación de la criminalidad y la justicia penal en diferentes regiones del mundo. Como seguramente ustedes ya se han dado cuenta, nuestro programa es muy interesante, tiene una riqueza temática fabulosa, pero también es muy denso. Así que el uso adecuado del tiempo va a ser fundamental para poder disfrutar a gusto ese platillo temático que nos ofrece el programa. En ese sentido, solicito a nuestros panelistas ajustarse a los 15 minutos que se les ha otorgado para su presentación. Al final de sus exposiciones, si el tiempo lo permite, vamos a tener un lapso para preguntas y respuestas. Así que les pongo ese reto a nuestros panelistas de ajustarse al tiempo para dar el ejemplo a los panelistas que vendrán después en los otros temas. Aquí me han pedido... El cual es un instituto hermano de Gabón. 今映っているのは私が今いる、法務省の庁舎なんです。 La foto en el diapositivo que ustedes pueden observar el edificio del Ministerio de Justicia de Japón donde trabajo yo. 本日の話題です。 Estos son el tema de hoy. En primer lugar, me gustaría felicitar a ILANUC en su 40 aniversario. イラン運動は長年にわたり犯罪防止と刑事司法制度のより良い運用を目指して活動してきました。
Con una historia de 40 años en el campo de la prevención del delito y tratamiento de los delincuentes, IRANUD ha estado trabajando para mejorar la justicia penal por más de una generación. このような歴史的イベントに参加させていただき、誠に光栄に存じます。 Me siento muy honrada y privilegiada de estar presente en esta ocasión memorable e histórica. イラヌードのため長年尽力され、またユナフェの古くからの友人であるカランザ所長に対し、改めて尊敬と感謝の念をお伝えしたいと思います。 Y me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento, muy respetado y un amigo de mucho tiempo de UNAFE, el señor Eliasa Carranza, director de INARUD, y por haberme invitado. ユナフェとイラヌードはいずれも国連の犯罪防止刑事司法プログラムネットワークの一員で、長年良い関係を続けてきました。 Como la mayoría de ustedes saben, UNAFE y IRANUD hemos cooperado activamente durante muchos años como miembro de la red del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuencia y ha mantenido fuertes lazos con el IRANUD. 薬物犯罪の防止や刑務所改革などに関して、ここサンホセにおいて国際セミナーを共同で開催したりしました。 Tal como hemos celebrado conjuntamente los seminarios internacionales relacionados con el tema de la prevención de delitos y la reforma penitenciaria, entre otros. また、カランサ所長は何度もユナフェにエキスパートとして来てくれました。 Y el señor Carranza ha invitado a UNAFE varias veces como profesor experimentado, humanitario, programas de rehabilitación y de inserción de los delincuentes en la sociedad en el marco de Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Japón, por lo tanto, se ha centrado en la prevención de la incidencia. まずこのグラフですが、1946年から2012年までの日本における刑法犯の発生状況を示しております。 Este gráfico muestra el número de la ocurrencia de los delitos de Código Penal desde el año 1946 hasta el año 2012. 右側には2013年の数字も掲げています。 En la casilla de la parte derecha de esta diapositiva muestra también el dato del año 2013. 2002年のあたりにピーク370万件ほど存在した時期がありますが、その後は減少して2013年は190万件の発生を認識しています。 Alcanza su punto máximo en el 2002, cuando el número llegó a 3.7 millones. Sin embargo, desde el año 2003 hubo una disminución continua y en el 2013 el número de delitos del Código Penal que se sabe que la policía ascendió a 1.9 millones. またグラフでは薄い黄色の部分が多くの部分を占めていますが、これは窃盗犯です。 La parte amarilla pálida en esta gráfica está ocupando la mayoría, la cual se refiere a un robo. 青色部分は過失により自動車事故を起こして人を死傷させた事件です。 La parte azul es el incidente que causa la muerte o lesiones de una persona con el accidente de vehículo por la negligencia. この2つで、大部分の刑法犯をカバーしています。 Ambos delitos cubren la mayoría de los delitos del Código Penal. ピンクはそれ以外の刑法犯を示しています。 La parte rosa se refiere al resto de los delitos del Código Penal. またこのグラフにはありませんが、日本では薬物事犯は特別の法律で処罰されます。 A pesar de que no está en este gráfico, pero en Japón se penaliza con delitos de drogas por una ley especial. この数年はだいたい1万件ぐらいが把握されています。 En los últimos años se ha captado aproximadamente como 10.000 casos. 日本では、薬物使用も処罰されておりますが、この1万件のうちのほとんどが薬物使用でありまして、密輸入や、密売はあります。 De la cifra de 10.000 que se ha captado como delitos de drogas, mayoría son de vender y
tratar de eso, sustancia ilegal. 次に個別の犯罪について少し言います。 Ahora vamos a observar